Jóvenes, ahora vamos a referirnos a lo que sigue, el patrimonio de las sociedades anónimas. Para ello, permítanme compartir la pantalla con ustedes y vamos a continuar entrando a lo que son las sociedades anónimas. Primero definamos, entendiendo que una sociedad anónima es un tipo de sociedad comercial también regulada por el Código de Comercio de Bolivia. Resulta ser uno de los tipos de sociedad comercial más comunes en la actualidad y tiene como característica principal que el capital social se encuentra representado por acciones. En el anterior, en las SRL eran cuentas de participación. En estas son acciones, a través de los cuales cada socio es responsable únicamente respecto al monto de las acciones que haya suscrito. Una sociedad anónima puede ser constituida por acto único o por suscripción pública de acciones. Es decir, si queremos crear una SA y si tenemos suficiente cantidad de dinero, podemos constituirla, fundarla por acto único. Pero si no tenemos los límites mínimos necesarios de dinero, debemos ir por el camino más largo, que es la suscripción pública de acciones. Si es por acto único, miren, aquí nos habla de unos porcentajes que debemos tener. 50% del capital autorizado y después debemos haber pagado 25% mínimo de lo que nos comprometimos. Entonces, por eso les decía que si tenemos dinero, podemos crearla por acto único. Si no tenemos esos porcentajes de dinero ya, tenemos que ir por la suscripción pública. Y acá, observen, nos da un plazo de 6 meses para que las personas que deseen formar parte de la SA hagan su aporte en un banco. Y si en esos 6 meses se logran los porcentajes mínimos, se puede crear la sociedad anónima por suscripción pública de acciones. Entonces, vuelvo a repetir, si los socios que quieren fundar una SA tienen suficiente dinero, la crean por acto único. Si no tienen, se tienen que esperar los 6 meses y ver si consiguen el dinero. Si consiguen, la crean. Y si no consiguen, pues no se va a poder crear la SA. ¿Por qué hablamos de esos porcentajes? Porque debemos entender que existen estos 3 tipos de capital en las sociedades anónimas. El capital autorizado, que es el capital social que figura en el estatuto como límite máximo hasta el cual podrá recibir aportes y emitir acciones. Del capital autorizado, que es el que va a aparecer en los trámites legales, en el acta de constitución de la sociedad, viene el capital suscrito, que es aquel que los fundadores o interesados en adquirir acciones prometen aportar. Entonces, por eso, si yo tengo un capital autorizado grande, el suscrito debe ser por lo menos la mitad, el 50%. Y de ese 50% ya tiene que estar efectivamente pagado otro porcentaje. Por eso es que les decía que si tenemos el dinero suficiente, podemos crearla directamente. Y para eso les he puesto este ejemplo para que me entiendan mejor. Si el capital autorizado fuera 120,000, los socios deben comprometerse a pagar la mitad. En este caso, 60,000 en un determinado plazo. Y deben inmediatamente pagar 15,000.
Entonces, se puede formar una SA, se puede formar una SA siempre y cuando tengan esos 15,000. Si tienen, pueden hacerla por acto único. Pero si no tienen, tendrán que ir a la suscripción pública de acciones y ver de conseguir ese monto. Y una vez conseguido, recién se podrá constituir la SA. Entonces, vean, en este caso, los diferencio a los 3 capitales. El autorizado es el que aparece en la escritura, es el tope máximo hasta el que se puede llegar. El suscrito ya es el comprometido por los socios, que lo van a cubrir en un determinado tiempo, en un plazo. Y el pagado ya es lo que están desembolsando en ese mismo instante. Entonces, acá a los 3 los diferencio. Pero vemos más adelante que este suscrito en algún momento lo tienen que pagar. Entonces, ahora el suscrito y el pagado se confunden y tendríamos el autorizado y el suscrito y el pagado tienen la misma cifra. Más adelante, puede ser que deseen ampliar el número de acciones y por lo tanto los socios se comprometen a pagar, aunque en este momento aún no lo han hecho. Pero va a llegar el momento en que sí tengan que pagar. Y acá se confunden los 3. El autorizado es igual al comprometido y es igual al pagado. Vean, en este caso 3, el autorizado y el suscrito se confunden y el pagado es diferente, pero llega el momento en que los 3 son iguales. Entonces, jóvenes, son grados de compromiso, digamos así. En algunos momentos los 3 son diferentes, en otros 2 son iguales, 1 diferente, 2 iguales, 1 diferente, y en otro los 3 son iguales. Entonces, para entender esto, vamos a basarnos en este ejemplo. Viendo que la empresa SA obtiene la autorización para emitir 10,000 acciones y cada una va a tener un valor nominal de 100. Aquí estoy hablando del capital autorizado. Ahora, el 16 suscriben de las 10,000, se comprometen a pagar solo 6,000. Dijimos que mínimo tenía que ser el 50%. En este caso, han suscrito 6,000. Entonces, miren, este sería el capital autorizado, este el suscrito, y el 16 todavía no pagaron nada, porque van a pagar a fin de mes. Ahora, observen esto. El 16 hay suscripciones por cobrar contra el capital suscrito. Y acá tenemos entonces que el capital suscrito va a ser pagado el 31 del mes, a fin de mes. Y ahí va a desaparecer esta suscripción por cobrar porque me van a pagar y va a desaparecer el capital suscrito y se va a convertir en capital pagado. Desaparece el suscrito que se confunde con el pagado, porque el suscrito y el pagado son lo mismo. Este sería nuestro balance de apertura. 10,000 acciones a 100 es el capital autorizado, que no aparece en cifra porque no existe esa cifra aún, pero me dan los datos para calcular. Y el capital pagado, que es lo mismo que el suscrito, porque ya cumplieron su palabra, sería 600,000. Capital autorizado y suscrito y pagado 600,000. Este es nuestro balance de apertura. A fines del primer año tenemos una pérdida de 5,800
Lo primero, actualizar, me da ese importe y aparece el 31 de diciembre. Aquí estaba cuando el 16 de enero suscribí, a fines de enero me pagaron y el 31 de diciembre de ese mismo año actualizo estos 600,000 por la variación de la UFB y reconozco la pérdida. De tal manera que ahora tengo mi capital pagado, el ajuste y la pérdida. Y estas tres cuentas aparecen en mi balance a fines del primer año. Solo en datos, el capital autorizado. Suscrito y pagado igual. Tengo una pérdida y el ajuste. Aquí está mi pérdida que se refleja en el balance. Y con eso termino de presentar las cuentas del año 1. En el año 2 hay una utilidad. Y al haber utilidad, recuerden que no necesitan decirme que debo crear reserva legal. Entonces ya conocemos, primero voy a actualizar mi capital pagado con 33,000 y aparece esto, mantenimiento contra el ajuste de capital. Después voy a llevar mi pérdida a la bolsa grande y reconozco mi utilidad del año. Y de esta utilidad creo la reserva legal, como ya lo hicimos. De tal manera que creció mi ajuste de capital, toda esta pérdida la metí a mi bolsa grande, tengo la utilidad de este año de 30, que disminuye con la reserva legal y me queda 28,500, que es lo que aparece acá. Capital autorizado, suscrito y pagado, utilidad, el ajuste, la pérdida acumulada y la reserva legal. Son varias cuentas patrimoniales que aparecen a fines del año 2. Aquí está mi utilidad, pero de esa utilidad tuve que crear una reserva legal. Llegamos al tercer y último año en nuestro ejemplo, porque ya el año 4 o 5 va a ser o pérdida o utilidad, no se va a dar otro caso. Y acá tenemos otra vez ganancia. Ya sabemos que hay que crear la reserva legal, pero además ellos quieren crear una reserva voluntaria. Como siempre, lo primero, actualizo mi capital y mi reserva legal. Tengo los dos datos y con esos dos datos mi asiento. Mantenimiento de valor contra ajuste de capital y ajuste de reserva. Después voy a reconocer la utilidad voy a más bien trasladar a mi bolsa grande la utilidad del año anterior y recién reconozco la ganancia de este año. De donde saco el 5% para la reserva legal y 10,000 para la reserva de ampliación de una planta. Miren cómo crece el ajuste de capital, la reserva legal aumenta, mi utilidad acumulada ya me queda positiva. En este año gané esto, pero creé dos reservas, me queda 22,000 y tengo mi nueva reserva de ampliación de planta. Y con esto me quedan estos saldos de mayor. Capital autorizado, solo en datos, suscrito y pagado, utilidad del ejercicio, el ajuste y las demás cuentas patrimoniales de una SA. Entonces, jóvenes, es así que van surgiendo las cuentas patrimoniales en las sociedades anónimas. Y con esto terminamos nuestro avance. Voy a dejar de grabar para que empecemos con la etapa de preguntas y respuestas.